Oye, país, buenas noches, oye, país, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión y una red de plataformas de la televisión nacional e internacional. Conversamos ahora en esta primera semana del mes de julio. Sí, señor, se fueron 6 meses ya del año. Estamos en el mes de julio. Este 4 de julio es el aniversario de la independencia de los Estados Unidos. Se celebró una reunión, un cóctel de celebración el martes pasado. Pero también el día primero de julio es el Día Nacional de Independencia también de Canadá. O sea, ahí pegadito estamos. Y el día 5 es el Día de la Independencia de Venezuela. Vaya usted a ver. En esta jornada vamos a hablar sobre los efectos del huracán Beryl. Vamos a hablar también de qué pasa con esto del Código Penal y esta sacada del sombrero del proyecto y aprobado por los legisladores, por el Senado en esta ocasión, y las 3 causales y la despenalización del aborto. Pero también quiero conversar con ustedes sobre el chismecito que hay en los 3 principales partidos, la quiquilla interna en los 3 principales partidos del sistema, el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRM. Cada uno ahí cociéndose en su salsa por situaciones diferentes. Mi columna de esta semana, en Oye País, del Listín Diario, 58 años después, analizo el proceso electoral y democrático de renovación a través de las urnas de nuestros gobernantes cada 4 años, y también conversamos sobre el tema de Haití. Estos y otros temas después de la pausa. Las condiciones atmosféricas mejorarán desde hoy en República Dominicana. La Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, informó que a pesar de que el cielo está bastante nublado en la porción occidental del país, se espera que las precipitaciones disminuyan considerablemente debido a que el huracán Beryl se aleja rápidamente del país. Las autoridades registraron que a su paso por el territorio nacional, Beryl causó lluvias en el sur y suroeste que produjeron evacuaciones preventivas y obligatorias en las provincias de Barahona y Pedernales, como también se dispuso el cierre del malecón de Santo Domingo y el de la avenida España en el municipio de Santo Domingo Este, debido a los fuertes oleajes que arrojaron objetos contundentes a esas vías. El sector eléctrico de República Dominicana opera con un déficit de 900 megavatios debido a la salida de 7 plantas generadoras por los daños provocados por los efectos del huracán Beryl en su paso por la costa suroeste del país. La información la ofreció el administrador de Edesur, Milton Morrison, en un comunicado publicado en su perfil de la red social X. Dijo que por los efectos de Beryl salieron de generación las plantas AES Andrés, Siva Powership, Estrella del Mar 3 y San Pedro de Macorís 1, 2 y 3. La AES Andrés está instalada en Boca Chica y aporta 329 megavatios. La Siva en Santo Domingo con 270 megavatios. La Powership de Los Negros de Asua con 188 megavatios, mientras Estrella del Mar 3 en el río Sama con 148 megavatios y las 3 unidades de San Pedro de Macorís 300 megavatios en total. El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA, informó que unos 57 acueductos se encuentran afectados de forma total en varias provincias del país debido a las fuertes lluvias por el paso del huracán Beryl, afectando unos 487.020 usuarios. El Ministerio de Energía y Minas comunicó que se está trabajando para devolver la normalidad. Por su lado, la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas indicó que debido al fuerte oleaje, una gran cantidad de escombros en el kilómetro 42 de la autopista Las Américas hacen que el tránsito fuera dificultoso. Sin embargo, el personal retiró los escombros de la vía.
secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el nuevo primer ministro de Haití, Gary Conille, se reunieron en Washington para abordar el despliegue de la misión multinacional liderada por Kenia en el país caribeño para combatir a las bandas armadas. El secretario reafirmó el compromiso de Estados Unidos con la misión y el pueblo haitiano, explicó el Departamento de Estado sobre la reunión en la que también estuvo presente la nueva ministra haitiana de Exteriores, Dominique Dupont. El nuevo primer ministro de Haití, Gary Conille, de visita en Washington, declaró en una entrevista con prensa francesa que esperaba la llegada muy pronto de un segundo contingente de la Fuerza Multinacional de Seguridad a su país, asolado por la violencia de las pandillas. Va a llegar muy pronto, se podrá ver que ya en las próximas semanas tendremos un segundo contingente, manifestó Conille. Esta misión multinacional, dirigida por Kenia y apoyada por la Organización de Naciones Unidas, tiene por objeto apoyar a la policía haitiana en su lucha contra las bandas armadas. El primer contingente llegó a Haití el pasado 25 de junio. El gurú local Suraj Pal Singh, más conocido por sus seguidores como Bole Baba, permanece en paradero desconocido desde que organizase ayer una ceremonia religiosa en el norte de la India, a la que asistieron unas 250,000 personas para verle y pedir sus bendiciones, y en la que se desató una estampida que causó 121 muertos. Desde que fuera visto por última vez ayer en torno al vehículo que utilizó para abandonar el evento, mientras miles de sus seguidores intentaban acercarse a él, desatando una estampida, las autoridades no han podido localizarlo. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Se fue Berli. Se fue Berli. Y gracias a Dios no causó los estragos que temíamos los dominicanos. La potencia de este huracán, fuera de tiempo incluso, rondando ahí, bordeando las costas dominicanas, después de haber pasado las Antillas menores y haberse convertido en huracán categoría 5. Categoría 5 estamos hablando similar a David, similar a George, para decir algunos huracanes que nos han tocado de verdad. Y uno recuerda esos episodios de esos huracanes y sabe lo duro que fue. Muertos, destrucción, de la ciudad devastada con el sistema eléctrico, la foresta de la ciudad en el suelo, un desastre. Y este huracán, que desde que venía antes de llegar al Arco de las Antillas, ya los meteorólogos habían trazado una ruta, siguió como muchacho obediente esa ruta, para nosotros muy buena, por así decirlo, porque pudo ser realmente catastrófica o peor. Y se acomodó para cruzar por el centro del Caribe en lo que concierne a Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, las Islas Mayores. Bueno, ya en el caso de Jamaica es otra historia.
Pero volvimos y ganamos la experiencia de lo que es la planificación, de lo que es la advertencia, de lo que es adelantarse a los acontecimientos. No podemos, frente a un fenómeno de esta naturaleza, no podemos hacer otra cosa que precaver, que tomar las medidas posibles y del lugar, y hasta las imposibles muchas veces, para evitar ser una víctima de un fenómeno de esta naturaleza. Nos salvamos de esta. Pero ahí vienen, ahora este jueves, ahí vienen, ahora este viernes, ahí viene ahora hasta final de esta semana, subiendo 1, 2 tormentas más, con campos nubosos amplios y con trayectoria hacia la región del Caribe, similar al de Berlín, pero con menos intensidad, con menos voracidad de hacer daño que el que traía este huracán que acabamos de pasar. Se están pronosticando lluvias abundantes en varios puntos del país, en especial en el litoral sur, pero también en algunas regiones del centro del país. O sea que estamos en lo que es esta semana, estamos en huracán, estamos en vaguada, estamos en ciclón, estamos en alerta. Eso de que yo vi un meme de esos que mandan por las redes sociales. Yo no interactúo en las redes sociales, yo entro a las redes sociales para ver algunas cosas, a ver lo que piensan alguna gente. Y abrieron un hilo de discusión de personas disgustadas porque las autoridades los alarmaron y ellos esperaban, estaban preparados para la llegada del huracán y les dejaron el sancocho hirviendo, por así decirlo. Por Dios, démosle gracias a Dios de que no fuimos víctimas de ese fenómeno que por todo lo que, como se estructuraba y cómo se trasladaba, era mortífero. Demos gracias a Dios de que no tocamos de esto, pero así son las cosas. Miren, cuando se llega a las exageraciones y se trata de buscar por razones populistas hacerse el gracioso, las cosas no quedan bien. Yo creo, insisto, lo había comentado ayer, que el tema del Código Procesal, Código Penal, del Código Penal, es un tema muy serio. Un tema muy serio que debió hace mucho tiempo estar en manos del sistema judicial para modernizar, para actualizar, para ser más justos con sus virtudes y defectos, porque hay mucha gente que dicen que es más garantista de la cuenta y que ayuda más al delincuente que a la justicia. Pero para modernizar y actualizar nuestro Código Penal. Pero los legisladores, con el temorcito electoral de las 3 causales, tienen 7 años dándole vuelta a las observaciones que ya había hecho el Poder Ejecutivo sobre este código. Y yo he venido reclamando, no se lo reclamo, usted sabrá si usted se siente reclamado, pues yo he venido reclamando y lo digo aquí, porque puedo hacerlo. Y son mis conclusiones. Vengo reclamando que el tema de las 3 causales debió haberse extirpado hace mucho tiempo del código, si ese era el punto neurálgico
para la irresponsabilidad de los legisladores y tomar una decisión en favor o en contra por el voto de las mayorías. Yo tengo mi opinión sobre el tema de las 3 causales, el aborto, la despenalización del aborto, todo. Pero fuera de esa opinión mía personal, está el juicio lógico de lo que debe ser el estado de responsabilidad de los legisladores, que fueron electos para eso, fueron colocados ahí para legislar precisamente, para tomar decisiones sobre los proyectos que se le pongan en las manos. Ocurre, acontece y viene a ser que de una manera olímpica manejaron durante tantos años o han manejado durante tantos años ese código en una gaveta escondido porque tienen temor de una parte o de otra de las reacciones que puedan suscitarse en algún estamento de la sociedad simplemente por el tema de las causales del aborto. Las famosas causales. Ahora finalmente se decidió sacar las causales y ponerla a un lado y vamos a hacer una ley sobre el tema del aborto y las causales, que yo insisto es un tema constitucional. Déjense de estar jugando con los temas constitucionales, ponerla a un lado, darle para adelante al Código Penal y seguimos con el otro tema. Pues ahora de buenas a primeras, los señores senadores que en varias ocasiones han torpedeado, igual que los diputados, este tema, lo sacaron de la manga porque ya pasaron las elecciones, ya se ganó o se perdió y ya, sacaron de una gaveta. Vamos a entretener con esto ahora, a crear otra vez las polémicas y lo que haya que crear, pero que tomen una decisión. Que bien que hayan decidido tomar la decisión, uno dice, bueno, qué bueno que lo hicieron. Sin embargo, para mí es un irrespeto a la gente a tratar en los temas neurálgicos del país de esa forma, medalaganariamente, sin que se le pidan cuentas a nuestros señores legisladores. Y tampoco tienen consecuencias si le piden cuentas. Ellos hacen ahí lo que les da la gana. Y lo han demostrado. Ese es un ejemplo de lo que han hecho. Pero ahí está el código. Vamos a ver si realmente pasa el tamiz y logra cruzar el océano turbulento de las cámaras legislativas y cuando llega al Poder Ejecutivo, si lo promulgará el Poder Ejecutivo y lo pondrá en vigencia o lo devolverá nueva vez al Congreso Nacional con observaciones. Todavía le falta un tránsito. Pero esta discusión en años anteriores causó serios encontronazos, incluso en las mismas puertas del Congreso Nacional, entre los pro y los contra la despenalización del aborto. Un tema álgido, complejo, difícil, porque tiene muchas aristas que van desde la parte legal, desde la parte constitucional, al tema moral e individual y al tema del ejercicio de la profesión de la salud que ejercen los médicos. Yo no creo que porque haya código o no haya ley de 3 causales o no, vayan a cesar los abortos. Yo lo que sí creo es que se puede promocionar, no importa, dale para adelante que uno va a cualquier sitio y te hace un aborto. Ahora se hacen cientos, miles de abortos de una manera clandestina. Todo el mundo sabe la generalidad de los médicos que hacen abortos aquí y dónde los hacen. Y el peligro que se exponen las mujeres en esos chinchorros que le llaman clínicas para hacer abortos. Yo vi en un reportaje que se hizo en la televisión nacional hace
3, 4 años, cuando este tema estaba en boga de nuevo, lo que presentaron el sitio donde, señores, por Dios, las cosas oxidadas, sucias, sin ningún tipo de higiene, un desastre, estaba la asquerosidad por donde quiera, ahí se hacían abortos diarios, principalmente de muchachas jóvenes que salieron embarazadas y no quieren tener un hijo y se van por la vía del aborto para solucionarlo, poniendo en riesgo, en alto riesgo sus vidas, porque esto adolece de todas, de las mínimas normas de higiene, de control, de profesionalización incluso. Pero vamos a ver qué pasa con esto. Pero por lo menos los señores legisladores han entendido que este momento de populismo lo sacaron. Señores, ni lo leyeron. Lo hicieron tan burdo que lo sacaron. Aquí está, vamos a aprobarlo en primera lectura, después lo mandamos a estudio, rompiendo todo lo que son los procedimientos que hay que ejercer en el Congreso para la aprobación, la discusión y aprobación o sanción de una legislación, de una ley, de un proyecto. Porque ellos son los señores senadores y diputados y hacen lo que les da la gana. Bueno, yo les comentaba ayer de cómo hay una serie de chismecitos a lo interno de los partidos políticos, de los 3 principales partidos políticos, por 3 situaciones diferentes. Y de cómo esto, en cierto modo, yo digo que deben darle para adelante y solucionar los problemas intestinos antes de que las cosas se agraven y comiencen las divisiones. En el PLD hay un cuestionamiento abierto, claro, de un grupo de dirigentes, muchos de los cuales se sentaron durante la campaña electoral de Abel Martínez. No hicieron nada y ahora están reclamándole a la alta dirigencia del partido que dé explicaciones de qué fue lo que pasó, por qué el partido descendió a un 10% en la votación nacional. Esto es catastrófico para un partido que gobernó 20 años, que tenía el poder absoluto, que su presidente, Danilo Medina, obtuvo una de las votaciones más altas que se ha obtenido en República Dominicana con un 62%. Que tenían un control real del Estado, no solamente de la presidencia, del Estado. Y se desplomó de una forma tan estrepitosa y tal que fue hasta vergonzoso. En principio, había gente que estaban hablando de hacer impugnaciones y que yo creo que vamos a impugnar si hemos sacado un 10%. La gente no votó por nosotros. Vamos a suponer que sí, que nos han tomado un 2% de los votos y que sigue siendo lo mismo. Fue vergonzoso lo que pasó. Y ahí hay, la responsabilidad de esa vergüenza en el PLD, hay muchos responsables encabezados por la alta dirigencia, el comité político, sectores del comité político, grupos del comité político, personajes de ese comité político, donde el principal de los responsables de eso es Danilo Medina, que es el presidente del partido y el jefe, el tuto di capo de ese conglomerado político. Cuando digo tuto di capo no estoy hablando, quiero que se entienda, no estoy hablando de temas ilícitos, estoy hablando de jerarquía. En ese símil que lo hago. Pero no, al contrario, Danilo Medina, de una forma bastante sabia, puso su cargo a disposición, sabiendo que dentro del mare magnum que hay ahí, dentro de la inconsistencia del liderazgo que hay ahí, dentro del grupismo que hay ahí, de las luchas de intereses intestinos que hay ahí, le iban a pedir, no, usted tiene que quedarse, porque no tienen una dirección. Pero eso va a terminar de mala manera, no cabe dudas. No cabe dudas. Y están haciendo una autocrítica de hipocresía, porque no están haciendo ninguna autocrítica.
no están buscando las raíces y la realidad de lo que pasó dentro de ese partido. Lo que están haciendo es tratando de buscar su posicionamiento de cara al futuro político inmediato, porque sigue siendo uno de los partidos grandes del sistema, porque sacó más de un 5% de la votación. Pero ¿qué pasa en la fuerza del pueblo? La fuerza del pueblo, la situación no es menos crítica. Diferente, pero no es menos crítica, porque la fuerza del pueblo es un partido creado, desarrollado y en la actualidad sobre un liderazgo, sobre un hombre, sobre una persona que a su vez es el candidato único del partido a la presidencia. O sea que están cerrados todas las posibilidades. Pero esto ha provocado, bueno, y ahora insuflado, porque al sacar un 28% de la votación, casi 3 veces más que el partido que ellos descuajaron, desvencijaron en procura de crear un partido cuando provocaron la división, porque ese personaje, ese político, ese dirigente no fue candidato en el año 2000. Y como tenía que ser obligado, que tenía que ser el candidato, sencillamente se fue, hizo tienda aparte para las mismas elecciones, violentando incluso la ley de transfugismo, donde por una complacencia de los encargados de velar por la aplicación de la ley electoral, se le dio los boletos. Sí, se puede, no importa. Y ahí comenzó la debacle del Partido de la Liberación Dominicana, porque comenzaron a succionar dirigentes y comenzaron una campaña incluso de desmoralización al PLD, diciendo que estaban sacando lo mejor del partido y lo peor se estaba quedando. Para colmo, cuando llega el nuevo gobierno y ellos pierden las elecciones, cuando ocurre esto, para colmo, entonces viene el tema de que al ocurrir esta situación, la cosa fue peor al ocurrir esta situación, porque ese PLD es el blanco de la persecución por corrupción de las actuales autoridades judiciales, y coloca al partido en una situación de indefensión peor, más difícil, más crítica. Esa es la situación real de lo que está pasando. Pero ya dentro de la propia fuerza del pueblo, dado el carácter autocrático de su dirección, a través del liderazgo único del partido, hay otros dirigentes que están viendo, ven acá, pues nosotros vamos a seguir siendo segundos o terceros toda la vida. Si nosotros también tenemos posibilidades de competir, de tener una fuerza a lo interno del partido. Están comenzando a conformarse, y hay nombres y apellidos, a conformarse grupos a lo interno del partido que ya están cuestionando el liderazgo único de Leonel Fernández, de la decisión única de Leonel Fernández, de que solamente sea todo en el entorno de Leonel Fernández y no en el entorno del partido. Porque el partido es Leonel Fernández, se llama LFP, la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández presidente, las iniciales, hasta eso. Entonces hay una guerrita interna que va a estallar. De mala manera se sabe de algunos dirigentes que han estado recorriendo sectores importantes en el país, reuniéndose, hablando del futuro del partido, de todo eso, para asentando posicionamientos que no son necesariamente los únicos posicionamientos que tiene Leonel Fernández. Porque para colmo, muchos de los que están ahí
muchos de los que están ahí han visto que la victoria de Omar Fernández frente a Guillermo Moreno fue una victoria resonante de este muchacho joven, diputado, ahora senador, ahora va a ser el vocero del bloque congresual de la Fuerza del Pueblo, que está muy por encima de la del PLD, y ellos van a ser la segunda mayoría en el Congreso y por tanto van a tener posicionamientos en el Consejo de la Magistratura, en una serie de cosas que hay que hablar con ellos. De todas maneras, en el mismo partido hay grupos de esos de adulones y de corifeos que hablan de que Omar Fernández es el sustituto inmediato, de que si Leonel Fernández no fuera candidato en el 28, ahí está Omar Fernández, de que es el futuro líder del partido, llevándose por encima a otros que también han desarrollado liderazgo. Y eso, como que hay alguna gente que dice, ven acá, si no, papá, ya está bien, ya está bueno, vamos a abrir esto. Entonces hay esa guerrita interna. Pero en el PRM, en el partido de gobierno, donde tienen todo el poder, la gran acumulación de senadores, diputados, además de la presidencia en reelección, además del poder ganado en el proceso del 2024, tanto el de febrero en las municipales como el de mayo en las presidenciales y congresuales, pese a ello y a tener los cargos de la administración pública a su disposición, si fuera la línea del presidente Luis Abinader, se están produciendo una serie de quiquillas internas dentro de la dirigencia del partido por múltiples razones. Primero, se están tirando zancadillas entre ellos, denostando algunos que son funcionarios que pretenden seguir en sus posiciones al iniciarse el nuevo periodo de mandato, que nadie le impide al presidente mantenerlos, no hay ningún impedimento. Solamente en las Fuerzas Armadas la ley orgánica establece que es un periodo de 2 años los jefes militares, pero que lo establece la propia Constitución de la República en las prerrogativas del 128 que se le da al presidente de la República en funciones de poder ejecutivo, determina que él puede disponer de los cargos administrativamente. Él dispone si una persona puede estar 2 años, 3 años, lo que sea. Entonces, seguimos en esa tónica. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay unos que ven que hay unos dirigentes que se pueden quedar en las posiciones y le están metiendo zancadillas y filtrando cosas por debajo y la maledicencia y la cosa y la qué sé yo qué, para ver si algunos revientan y son sustituidos en el entendido de que ellos podrían llegar a cumplir sus aspiraciones en esas posiciones. Ese es un grupo. Hay otro grupo que aspira a ascender de posiciones. Un director general aspira a ser ministro. Un director de tal cosa o ministro de tal cosa aspira a otro ministerio. Porque es ahí donde entiende que encaja, o esa es la visión de su apetencia. El norte de su horizonte. Entonces hay otros dirigentes del partido que están fuera, que no han tenido participación, que perdieron posiciones en el pasado proceso porque no ganaron. Entonces esos están esperando en el turno al bate que le abran huecos para entrar a la administración pública con posiciones altas en la administración pública. Para ello tendrán que desplazar a algunos para ponerlo ahí o moverlo para otro sitio. Pero ellos están ahí esperando y hay nombres sonoros. Hay nombres sonoros. Por eso se dice, ¿qué van a hacer con Guillermo Moreno? Porque Guillermo Moreno entiende que él hizo el trabajo, perdió, como todo el mundo sabía que iba a pasar, porque no cuajó. Incluso la misma gente del PRM, que es lo que se dice,
le metió los pies para que se cayera y no votaron por él. Y eso lo determina la cantidad de votos presidenciales y por diputados que hubo en diferentes circunscripciones y cómo en esos mismos lugares no alcanzó votaciones similares por el candidato a senador. Entonces te indica que los mismos PRMistas no votaron por él. A lo mejor no votaron por Omar, pero no votaron por él. Pero posiblemente sí votaron por Omar. Pero no votaron por Omar porque traicionen a su partido, sino porque votaron contra Guillermo Moreno, porque fue un injerto que muchos de los PRMistas no aceptaban, por encima de dirigentes que entendían que tenían la suficiente valía para ser candidatos a senador por el Distrito Nacional y que no tenían por qué traer uno de fuera. Todo eso pasó. Por ejemplo, con Guillermo Moreno. Se habla de que Guillermo Moreno iría a la Procuraduría. No puede ir a la Procuraduría. No puede ir a la Procuraduría porque el presidente Luis Abinader, desde antes de las elecciones del 2020, a lo largo del periodo de los 4 años y de cara al futuro inmediato, ha planteado siempre que no debe ser un político, que debe despolitizarse, que debe ser una persona independiente. Y Guillermo Moreno es un político, dirigente de un partido, fue candidato presidencial, candidato ahora a senador. Entonces rompería su esquema Luis Abinader si nombra a Guillermo Moreno en la Procuraduría General de la República. Pero está su esposa, doña Aura Celeste, que entonces se dice que sería el premio de consolación por el sacrificio de Guillermo Moreno en las elecciones pasadas. Pues hay muchos otros nombres que suenan para la Procuraduría, porque doña Miriam ha dicho que va a dejar la Procuraduría cuando termine el periodo y cuando se inicie el periodo nuevo, el 16 de agosto, o sea, el mes que viene. Pero ahí está Guido Gómez Mazara, que después que enfrentó a Luis Abinader en la precandidatura, enfrentar a un presidente en reelección, más un presidente popular a lo interno y a lo externo de su partido. Era una osadía, pero él lo hizo, y lo hizo con mucha vehemencia y con mucha crudeza, pero seguido pasó el proceso de elección interna, se acomodó en el proceso de campaña de su partido y de su presidente. Entonces todo el mundo entiende, y él sacó un 5% de la votación interna del PRM, o sea, tiene unos votos en el bolsillo. Todo el mundo entiende que él iría a una posición, igual que Ramón Alburquerque. Pero también se habla de Farideh Raful, que fue la sacrificada en el caso de la candidatura a senador, que ahora muchos se preguntan, ¿y si hubiese sido Farideh, hubiese perdido el partido la senaduría en el distrito? Eso se queda en una incógnita que uno no lo sabe ni nunca podrá saberlo, sino que uno hace sus elucubraciones en ese sentido. Pero ella se integró a la campaña con todo de haber sido desplazada de la candidatura a senador, y ella hizo campaña por Luis Abinader y hasta por Guillermo Moreno. Vaya usted a ver. Entonces, todo indica que ella deberá tener una posición en el gobierno. Como también indica que José Ignacio Paliza, que salió de la Secretaría Administrativa de la Presidencia, uno de los cargos de más poder en el entorno del presidente de la República, pero se nombró a Igor Rodríguez, que ha hecho un trabajo que, a decir de las personas que le conocen, es un burócrata, un buen trabajador y un tipo que sabe lo que está haciendo. Y ha hecho un buen trabajo hasta ahora, pero José Ignacio Paliza está fuera del gobierno y es el presidente del partido y es una de las personas del presidente. Debe ir a una posición. Entonces, todos estos cargos a la espera, todos estos que quieren cambiar de posición, todos estos que entienden que deben quitar a uno y poner a otro, todos estos que están fuera y que quieren entrar al tren gubernativo, está causando esa cosquillita, esa situación a lo interno del partido, está causando esa situación a lo interno del partido
que se ha convertido en un chisme, en un morbo, y hay mucha gente que entiende que le están metiendo el pie a mucha gente. El presidente tiene un escenario mayor que el que puedo tener yo y la generalidad de la gente, porque como jefe del Estado tiene a su disposición todas las aristas de la situación, y de ahí tomar decisiones le es mucho más fácil y menos complejo. Incluso tomar decisiones que uno no las entiende, no las asimila, no entiende que no debe ser así, pero que él tiene de cara una estrategia que le puede dar resultados, o tiene una visión de por qué hace tales o cuales cosas. Además, es la decisión constitucional de poner la firma a un decreto y tomar decisiones en el sentido que sea necesario. Es así, señores, es así. Esta semana, en mi columna Oye País, hablo del tema, en el Listín Diario, hablo del tema de los 58 años de democracia que hemos vivido en República Dominicana desde que, después de la Revolución de Abril, se hicieron las primeras elecciones, y cómo nosotros hemos seguido con virtudes y defectos, con tensiones, con presiones, con temores, hemos seguido eligiendo a nuestros gobernantes, a nuestras autoridades en procesos eleccionarios de cada 4 años. Y yo digo en ese artículo que Joaquín Balaguer es uno de los responsables, quiérase o no, con virtudes o defectos, de ese logro institucional que hemos tenido los dominicanos, que somos referente en la estabilidad política que tenemos en América Latina y en muchas latitudes del mundo, por esa coherencia que hemos tenido de elegir a nuestros gobernantes en lo que la clase política nacional, pero también la respuesta de la sociedad, es la gran responsable. Comparto con ustedes mi columna de esta semana en el Listín Diario. Oye País, 58 años después. Las efemérides del 1 de julio de 2024 nos ponen en contexto de que arribamos a 58 años que de manera ininterrumpida iniciamos el camino del proceso de institucionalidad que vivimos, con la escogencia de nuestros gobernantes cada 4 años en procesos libres, con sus virtudes y defectos, pero con resultados positivos. Cargados de interrogantes, tensiones, nubarrones, denuncias, amenazas, dudas, lo hemos logrado. Y hoy somos una de las democracias a la dominicana, si se quiere, más estables de todo nuestro entorno. Joaquín Balaguer, desde que el 1 de julio de 1966 asumió la presidencia, en medio de la crisis institucional, política y social que significó la revuelta cívico-militar e intervención militar extranjera de 1965, llevó al país, bajo su estilo autocrático, si se etiqueta, a ejercer su derecho de decidir en las urnas, denuncias de fraude incluido, superando el temor de la asonada de las botas y los cuarteles, aunque intenciones e intentos no faltaron, y las rebeliones callejeras. Este ejemplo han obligado a Antonio Guzmán, Jorge Blanco, Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina, Luis Abinader a cumplir fielmente con la convocatoria a ese ejercicio cuatrianual, aún pese a los resbalones de 1994 y febrero de 2020, lo que ha sido correspondido por la sociedad pese a la abstención del 46% de mayo pasado. En este escenario, entonces, las grandes organizaciones políticas de la nación, Partido Revolucionario Moderno, Partido Fuerza del Pueblo y Partido de la Liberación Dominicana están obligadas a garantizar la confianza de la población de que el sistema de partidos funciona y que si no es perfecto,
es mucho mejor que la imposición, el totalitarismo, el populismo que hoy campea en el continente con sus consecuencias. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Señores, el tema de Haití. Están los soldados de Kenia allí. Pues le tiraron en los pies 20 muertos en el fin de semana, las bandas. Entonces, los soldados están allí. Hicieron un pantalleo con camarógrafos y cosas, marchando en las calles, patrullando las calles de Puerto Príncipe. Eso era bulto, eso era para asuntos de prensa. Habían 20 camarógrafos y fotógrafos y de todo ahí, andando con ellos y nada, bulto. Mientras tanto, Barbecue y Compartes siguen el desafío abierto. Mientras esto ocurre en Naciones Unidas, en Nueva York, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en el capítulo que tiene abierto sobre la situación de crisis de Haití, tuvo una reunión este miércoles para analizar los pormenores de la crisis ahora con las fuerzas de ocupación, 400 hombres, pero se dice que están llegando más ya en el curso de esta misma semana. 400 hombres de Kenia. Que hay que ver su grado de acción en el momento que entra en acción. Está también allí el primer ministro Camir de Haití, que estaba en Washington, en cabildeos, en reuniones, por aquí, por allí, y subió a Nueva York para participar en este Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde nuestro canciller Roberto Álvarez hizo una presentación en la misma tónica que ha tenido República Dominicana a lo largo de estos últimos 2 años, principalmente, sobre la necesidad de llegar y cubrir la crisis de Haití por parte de la comunidad internacional para tratar de bajar la presión y la tensión que esta situación explosiva tiene sobre República Dominicana. La posición de República Dominicana es muy clara en ese sentido. Señor presidente, el mérito y la responsabilidad principales corresponden al pueblo haitiano y a sus líderes, pero el apoyo de la comunidad internacional ha sido fundamental. Tanto el liderazgo del secretario general Antonio Guterres como la labor de este Consejo. Debemos resaltar el apoyo de Estados Unidos, que asumió gran parte del financiamiento, y, ni qué decir, de la valentía del gobierno de Kenia, que asumió el liderazgo de la misión. Asimismo, es imprescindible destacar el incansable trabajo de mediación realizado por la CARICOM, cuyos esfuerzos políticos y diplomáticos han sido fundamentales para promover el diálogo y la reconciliación en Haití, además de coordinar asistencia internacional y contribuir con personal para la MSS. El compromiso de Canadá con el entrenamiento y equipamiento de la misión,
así como el apoyo decidido de varios otros países con tropas, equipos y financiamientos, son muestras fehacientes de la determinación y solidaridad de la comunidad internacional para ayudar a Haití a superar sus desafíos y construir un futuro más estable y próspero. El incipiente progreso que hoy vemos es fruto de la cooperación multilateral, un fuerte desmentido a sus críticos y una prueba de que este es el camino correcto. República Dominicana, como dije, apoyará la misión ofreciendo asistencia médica al personal de la MSS en el territorio dominicano, un aspecto clave para contribuir al éxito de la misión. Otro apoyo puntual que no puede faltar y que debe ir en aumento es el financiero, como ha señalado la representante del secretario general. Por tanto, hacemos un llamado urgente a todos los países que han comprometido fondos para la MSS a cumplir con sus ofrecimientos y depositarlos ya, a redoblar sus aportes y mantenerlos de forma sostenida. A los países que aún no han considerado una contribución, les hacemos un encarecido llamado a considerarlo con la premura que la coyuntura de Haití exige. Cada minuto que pasa puede poner en riesgo el futuro de una vida más. En lo que respecta a este Consejo de Seguridad, se debe agilizar el cumplimiento de las resoluciones 2653 y 2699 relativas al embargo de armas y las sanciones para los auspiciadores de las organizaciones criminales en todas sus formas, como ha sido señalado por varios oradores en la mañana de hoy. Ahora que el componente policial aumentará su efectividad en Haití, esas resoluciones deben hacerse sentir en su plena vigencia. Señor presidente, en este momento crítico, la solidaridad y el compromiso inquebrantable con Haití son más vitales que nunca. Durante los últimos casi 3 años, hemos sido testigos de los esfuerzos realizados en este Consejo, demostrando nuestra confianza en el sistema de las Naciones Unidas y nuestra política de buena vecindad con Haití. Pero no podemos conformarnos con los logros alcanzados. El camino hacia la paz y el desarrollo en Haití es desafiante, pero unidos podemos marcar la diferencia con los líderes y el pueblo de Haití. Cada contribución es un paso más hacia un futuro mejor para el pueblo haitiano. Instamos a todos a mantener este compromiso inquebrantable y a trabajar incansablemente para aliviar el sufrimiento del pueblo haitiano, brindándoles la oportunidad de forjar un futuro próspero y pacífico. Es nuestro deber, como miembros de la comunidad internacional, estar a la altura de este reto y demostrar que la solidaridad y la compasión trascienden fronteras. Muchas gracias. Pero con todo y esto, continúa las tensiones en Haití. Ha bajado un poco la presión porque en paralelo con la llegada de las fuerzas de ocupación, hasta ahora no son ni fu ni fa, sino solamente bulto y temores de que no se sabe lo que va a pasar, por lo menos está interactuando el Consejo Presidencial tratando de organizar y estructurar una suerte de gabinete, de movimiento institucional que permita y que abra las puertas a realmente conformar un estilo de participación de gobierno que ayude a organizar ese país y a llevarlo en un momento determinado, eso no se sabe cuándo será, si será, a un proceso de elecciones y elegir autoridades por el voto, que siempre es de minoría, porque en las elecciones haitianas la abstención es hasta de un 70 y 80%. No hay documentos, la gente no tiene, los partidos tienen 60 militantes, hay 100 y pico de partidos, pero por algún sitio hay que comenzar. Y la realidad es que nosotros seguimos y debemos seguir
cada vez más firme con nuestra posición de salvaguardar nuestra seguridad, nuestro control fronterizo y la presencia militar de aquí estamos nosotros, por si acaso. Así debe ser. Gracias por su compañía esta noche aquí en Oye País por Color Visión. Mañana tenemos una cita a la misma hora por este mismo canal, en las mismas plataformas de la televisión nacional e internacional. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche. Nos vemos mañana.